Primero que todo, les doy la bienvenida por estar en esta sesión de B-Learning, que es la réplica de la sesión 2 de la unidad 2. Entonces, nosotros sabemos que esta unidad 2 es muy corta, tanto en tiempo como en ejercicios, y que cierra el próximo domingo 28 de marzo. Entonces, prácticamente nos queda esta semana, ¿cierto?, para desarrollar la actividad, pero ustedes saben que en los foros los aportes deben estar hasta el 25 de marzo, es decir, prácticamente hasta el jueves, con el fin de que los tutores pues hagamos la retroalimentación general y ustedes puedan tener allí sus ejercicios de la mejor manera para que suban pues un excelente trabajo y para que como tal pues su nota también sea excelente. Entonces, denme un segundito, ya les comparto aquí pantalla para iniciar. ¿De qué se trata esta unidad 2? Recordamos que nuestro grupo es el grupo 3, ¿cierto? En B-Learning. ¿Me confirman ahora sí si me escuchan? Sí, señora. Listo, gracias. Entonces vamos a iniciar nuevamente por acá. Y listo. Bueno, voy a compartir entonces nuevamente la pantalla.
Listo, ¿me confirman que están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo, gracias. Bien. Entonces, la unidad 2, que es la que estamos trabajando en este momento, que es la aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Los objetivos, entonces tenemos un objetivo general, que es desarrollar ejemplos completos de los ejercicios propuestos en la guía de actividades de la tarea 2. Tenemos unos objetivos específicos que son reconocer algunos conceptos básicos sobre cuantificadores, proposiciones categóricas, clasificación de las proposiciones categóricas y razonamiento deductivo e inductivo. Desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 1, que es sobre cuantificadores, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 2, que es acerca de proposiciones categóricas, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 3, que es la clasificación de las proposiciones categóricas, desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 4, que es sobre razonamiento deductivo e inductivo. Bueno, los temas que vamos a trabajar en esta unidad son cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, y razonamiento deductivo e inductivo. Entonces, ¿qué pasa con los cuantificadores? Resulta que un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad en una proposición. ¿Cuáles son las expresiones más usuales para representar un cuantificador? Tenemos todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un y algunos. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros ejercicios, los que vamos a utilizar son todos, algunos o ninguno. Estos son los que utilizamos. Ejemplo, todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Entonces estamos utilizando el cuantificador todos. Algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. Entonces estamos utilizando el cuantificador algunos. Para el cuantificador universal, ¿sí? ¿Cuál es? Es la proposición que es verdadera para todos los valores de X en el universo del discurso. Por ejemplo, todas las frutas son dulces. Estamos hablando de todos son, ¿cierto? Todos son es una universal afirmativo. Ninguna fruta es dulce. Entonces, estamos negando que no existe ninguna, ninguno es, y ese es un universal negativo, los cuales se simbolizan ¿cómo? Entonces, para el universal afirmativo, tenemos que para todo X que pertenece a un universal, se cumple un P de X. Y en el universal negativo tenemos que para todo X que pertenece al universal, no se cumple un P de X. ¿Sí? Este simbolito, ustedes saben que lo encuentran en insertar símbolos o insertar ecuación. Ahí les aparece toda la simbología matemática. Bueno, las clases de cuantificadores. Entonces, simbólicamente, ¿cómo nos quedan? Tenemos todas las frutas son dulces, que es un universal afirmativo. Es decir, que para todo X se cumple un P de X. Entonces, ¿cómo nos queda simbólicamente? Todas las frutas X, tal que X, son dulces. ¿Sí? Simbólicamente nos queda que para todo X que pertenece al universal, X es dulce. Ahora, ninguna fruta es dulce. Recordemos que es un universal negativo. Cuando estoy trabajando el universal, siempre voy a trabajar con la expresión para todo. Siempre debo tener en cuenta que se trabaja con para todo. Entonces, de la misma forma, en ese ninguno coloco que... disculpen, yo me pasé. En ese ninguno coloco que para todo X no se cumple un P de X. Todas las frutas X, tal que X no es dulce. Y entonces, ¿qué coloco acá? Que para todo X que pertenece al universal, X no es dulce. O también pueden colocar para todo X que pertenece al universal con el símbolo de negación, negación de dulce de X. También se puede expresar de esa forma. Realmente, pues,
se podría expresar de varias formas, pero el cuento es que estoy hablando del mismo argumento y que en este caso lo estoy negando. Pero acá lo estoy negando, pero debo tener en cuenta que debo trabajar con el para todo, igual que arriba, que dice todas y trabajo con para todo. Acá también, para todo X que pertenece al universal, ¿sí? Y luego negamos ese P de X, no se cumple ese P de X. Entonces, para todo X que pertenece al universal, X no es dulce. Bueno, en cuanto al existencial, ¿sí? O particular, que pues prácticamente es lo mismo, pero la guía de actividades nos pide que sea existencial o universal. Entonces, en el existencial, es la proposición en que existe un elemento X en el universo del discurso tal que sea verdadero. Ejemplos, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604. Es un existencial afirmativo. Algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 1604. Existencial negativo. Entonces, ¿qué pasa? Afirmativo cuando digo algunos se matricularon y negativo cuando digo algunos no se matricularon, ¿cierto? Porque es un existencial, porque estoy hablando de algunos, mientras que el universal me habla de todos o me habla de ninguno. En el existencial siempre me va a hablar de algunos. Entonces, algunos sí, sería afirmativo, algunos no, negativo. Los cuales se simbolizan como existe un X que pertenece al universal tal que se cumple un P de X. Entonces, ¿cómo nos queda el ejercicio? Hay al menos un X, bueno, existe un X que pertenece al universal que no se cumple ese P de X, es decir, que hay al menos un X, pues que no se cumple allí. ¿Cómo nos queda el ejercicio? Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604. Entonces, como este es un existencial, lo debo trabajar con el símbolo de existencial. Esta E al revés significa existencial. Entonces, existe un X que pertenece al universal, tal que se cumple un P de X. Entonces, ¿cómo me queda mi ejercicio? ¿Existe algún estudiante X, tal que X matriculó en el periodo 1604? Y de forma simbólica, existe un X que pertenece al universal, tal que X matriculó en el periodo 1604. De esa forma es que ustedes van a representar sus ejercicios. De igual manera, siempre les digo que en el anexo que está al lado de la guía de actividades también hay ejercicios resueltos. ¿Listo? Y también se pueden representar. Que no, que es que allí dice tal que, también lo puedes colocar. Siguiente ejemplo, algunas estudiantes no se matricularon en el periodo 1604. Entonces, este es un existencial negativo porque dice que algunos no, ¿cierto? Y existe un X que pertenece a un que no se cumple ese P de X. Entonces, ¿cómo nos queda el ejercicio? ¿Existe algún estudiante X tal que X no matriculó en el periodo 1604? ¿Cierto? Y simbólicamente, prácticamente el ejercicio nos pide como esos dos renglones, ¿no? Esos los que están acá en café. Existe un X que pertenece al universal, X no matriculó en el periodo 1604. De esa forma nos quedaría simbólicamente. Bueno, ¿qué pasa ahora con las clases de cuantificadores? Resulta que en cuanto a cuantificadores, tenemos varios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los que vamos a tener en cuenta acá? Que tenemos un universal afirmativo que es para todo S es P. Tenemos un universal negativo que es para ningún S es P. Particular afirmativo, algún S es P. Particular negativo, algún S no es P. Entonces, ¿qué pasa? Ese universal afirmativo siempre va a estar dado de la forma todo, ¿sí? Sujeto es, o todos son. Y el símbolo entonces es para todo. En el universal negativo siempre va a estar representado como ninguno es, ninguno son, o todos no son. Siempre viene dado de esa forma. Ninguno es o ninguno son y todos no son. Listo, en ese universal negativo
también vamos a trabajar con el símbolo para todo. Para todo, ¿sí? Tal que no se cumple. Por eso en el símbolo aparece el negativo. En el particular afirmativo, entonces, en particular, algún S es P, que ahí está el ejemplo, algún nombre es mortal, siempre vamos a trabajar con el existencial. Y en el particular negativo, algún S no es P, también con el existencial. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre universal negativo y universal afirmativo con el para todo y los particulares con el existencial. Proposiciones categóricas. ¿Qué es una proposición categórica? Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de relación entre ellos. Por ejemplo, proposiciones categóricas: P, todas las aves son animales. Q, algunas aves no son animales. Entonces, fíjese que tiene la palabra todas son, ¿cierto? Y para Q, algunas no son. Otro ejemplo de proposiciones categóricas: todos los estudiantes son aplicados y responsables. Q, algunos estudiantes son aplicados y responsables. Todos son, y para U, algunos son. Listo. La estructura, ¿sí? En cuanto a definición de la estructura de la proposición categórica. Entonces tenemos proposición, cuantificador, término sujeto, cualidad o cúpula, término predicado. Entonces, ejemplos teóricos que estos vienen dados en el ejercicio 3. Si yo tengo dos proposiciones, P y Q, para P, todas las aves son animales. Q, algunas aves no son animales. Entonces, ¿qué pasa? La definición de la estructura. Tenemos un cuadro, ¿cierto? Donde vamos a colocar a la proposición P y a la proposición Q. Se puede hacer en un solo cuadro, eso ya depende de cada estudiante. P ya depende de cada uno. Lo que con la proposición que tenemos. Término sujeto, pues las aves, ¿cierto? Cualidad o cúpula son y término. En cuanto a la cualidad o cúpula, aquí puede ser son o no son, viven, no viven, ¿sí? Realizan, no realizan. Para Q, algunas aves no son animales. Entonces, algunas aves en cualidad o cúpula no son, y en predicado, animales. Y fíjese que el cuantificador, todos o algunas. Ahí está. El sujeto, las aves, cualidad o cúpula, son o no son, y el predicado, animales. Listo, completamos esa estructura. Ahora, ¿qué pasa? Dice, determine el tipo de proposición, si es A, E, I, O. Entonces, ahí resulta que la guía de actividades nos trae que la universal afirmativa es proposiciones de tipo A. Eso es para todo SSP y es un cuantificador universal y cualidad afirmativa. Que la universal negativa son las proposiciones E. Para ningún S es P, ¿cierto? Ningún S es P o todo S no es P. Es un cuantificador universal negativo o un cuantificador universal y cualidad negativa. La particular afirmativa, que son las proposiciones y es para algunos S son P, cuantificador particular y cualidad afirmativa. Y la particular negativa son proposiciones O, para algunos S no son P y es un cuantificador particular y cualidad negativa. Entonces, proposiciones categóricas: P, todas las aves son animales. Entonces, revisamos donde diga todos son. Fíjense que es la primera, ¿cierto? Todo ese es, todo es la única que lleva la palabra todo, todas. Las otras dicen ninguno o alguno, ¿cierto? Entonces, todas son, quiere decir que es una proposición A. Entonces, se coloca universal afirmativa, proposición A, todo ese es P, cuantificador universal y cualidad afirmativa. Lo mismo que está ahí en la guía de actividades. Para la proposición Q, algunas aves no son animales, entonces algunas no son. Entonces revisamos cuál es, algunas no son, es la última, ¿no? Proposiciones de tipo O. Entonces escribimos todo, particular negativa. Proposiciones O de algunos ese no son P, cuantificador particular y cualidad negativa.
¿Qué hicimos? Asociar nuestra proposición con lo que ya nos da la guía de actividades, con ese tipo de proposición, esa clasificación, pero realmente eso ya no lo dan, solamente debemos asociar cada una de las proposiciones para saber cómo se clasifica. Luego de tener la clasificación cuadro de oposición, ¿sí? En el esquema, ¿cierto? Como mi proposición Q me dio tipo O, yo puedo encerrar la de tipo O y trazo una línea desde P hasta Q. En este caso me da que son contradictorias, porque eso es lo que la línea que estoy pasando desde P hasta Q me está dando la respuesta que son contradictorias. ¿Qué pasa? Resulta, esto también lo puedo hacer desde Paint, ¿sí? Allí ustedes seleccionan, subrayan, si quieren encierran la A, en este caso, encierran la A y encierran la O y trazan la línea, ¿sí? Y les queda súper bonito, con el color que quieran, con el estilo que prefieran, con las formas. Ahí hay varias formas que pueden utilizar y los colores, pues de igual forma, el color que ustedes deseen. Listo, ya teniendo esa selección, entonces lo que ustedes van a hacer es concluir, ¿sí? De acuerdo a su ejercicio, qué fue lo que les dio. Entonces, en este ejercicio nos da que de acuerdo al esquema propuesto, pues las proposiciones P y Q son contradictorias. Eso es lo que nos da esa respuesta, ¿cierto? Porque ahí está en la selección que hicimos, que de P hasta Q, eso es contradictorias. Listo, eso es para el ejercicio 3, pero de igual forma, pues ya vamos a hacer ejemplos como tal de cada uno de los ejercicios. Entonces, particular negativa, algún S no es P. Entonces ahí están muy claras, bien, ningún S es P, o también en universal negativa, todo S no es P. Particular afirmativa, cuando viene de la forma algún S es P, y particular negativa, cuando está de la forma algún S no es P. Bueno, aquí cada una tiene su ejemplo, ¿cierto? Si tenemos universal afirmativa, que eso es de clase A, el esquema es todo S es P. Por ejemplo, todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos. Todos son. ¿Sí? Afirmativa, clase A. Universal negativa, clase E, ningún S es P. Si yo hago con la misma proposición, ninguna licencia de software. Privativo es una licencia de software libre. O si yo lo quiero hacer con la misma de arriba, ¿cierto? Ningún lenguaje de programación es lenguaje informático. Eso es universal negativo. Particular afirmativa, clase I, algún S es P. Algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libres. Y para la particular negativa, que es de clase O, algún S no es P. Algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libres. Entonces ahí está como la forma de cada uno y la clasificación, que es lo que nos piden los ejercicios. Cuéntame. Yo tengo una pregunta en el universal negativo. Cuando nos estamos refiriendo a personas, ¿podría ser nadie? ¿Nadie? Lo que pasa es que lo que yo les decía al comienzo, los que estamos utilizando, y como nos lo pide la guía, entonces se trabaja con ningún S es P o todo S no es P, ¿sí? Y de acuerdo a la clasificación.
Entonces, fíjense que la misma Vale. clasificación nos dice, ningún S es P, ¿sí? Y hay otros libros que lo traen, todo ese no es P. Es la forma, entonces debemos guiarnos por esa misma forma que nos da esa clasificación. Ah, ¿Listo? listo, profe. Bueno, sí, Listo. señora. Eso es para la universal negativa. Listo. Bueno, ejemplo, todos los colores hacen parte del arco iris. Resulta que en el ejercicio 2, ¿cierto? Nos dan una proposición como esta. Todos los colores hacen parte del arco iris. En cuantificador, pues tenemos todos, ¿cierto? Esa nos va a aparecer al comienzo. Si yo tengo todos, algunos, algún. Entonces, todos. Cualidad. Entonces, en este caso dice hacen. Entonces, es como la acción que realizan. Entonces, yo la coloco acá. En cualidad, entonces todos hacen. Si dijera no hacen, me toca escribir en cualidad no hacen. ¿Listo? Eso es importante saberlo también. No hacen, no realizan, no viven. ¿Sí? Hay que escribirlo. Entonces, todos hacen. Dice que, es decir, que la proposición categórica se clasifica como universal afirmativa. ¿Por qué universal afirmativa? Porque viene dada de la forma todos son, ¿cierto? Todos hacen, están afirmando que todos hacen, viene dada como todo ese es P, por eso se clasifica como universal afirmativa. El ejercicio le dice construir una para cada clase. Entonces, ¿quién me falta? Ustedes se pueden guiar acá, mira, si ya tengo todo ese P, que es esta, ¿cierto? La universal afirmativa, me falta universal negativa, particular afirmativa, particular negativa, de esta forma, ¿sí? Ahí se pueden guiar. Entonces el ejercicio ya viene dado para universal afirmativa. ¿Quién nos falta? Universal negativa. Entonces, ningún color hace parte del arco iris. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el mismo ejemplo. Universal negativa, ningún color hace parte del arco iris. O ninguno de los colores hacen parte del arco iris. Particular afirmativa, algunos colores hacen parte del arco iris. ¿Sí? Entonces, en particular son algunos, y si es afirmativa son, y si es negativa no son. Entonces, algunos hacen parte, y en el negativo, algunos no hacen parte. Algunos colores no hacen parte del arco iris. Listo, ya completé las que me faltaban, y ya. Eso es todo en el ejercicio 2. En el último ejercicio viene dado un razonamiento. Entonces, ¿qué es un razonamiento? Es la razón es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad. Expresamos ideas a través del lenguaje porque disponemos de una capacidad, intelectual que nos permite comunicarnos. La razón se pone en marcha utilizando un proceso mental que se llama razonamiento. El razonamiento deductivo se considera que va de lo general a lo particular, ¿sí? Parte siempre de casos generales y luego concluye casos particulares. Entonces, por ejemplo, dice, véase como ejemplo el siguiente silogismo. Premisa, todos los artistas son vaqueros. Premisa, todos los vaqueros son cantantes. Todos son cantantes. Característica. Entonces tenemos lo que se dice en la conclusión estaba en las premisas. Por lo tanto, no se incrementa la información semántica. ¿Qué quiere decir? Que parte de algo general, ¿sí? Que todos los artistas, entonces, y luego va a lo particular. Ahí estamos hablando de un razonamiento deductivo. Profe, qué pena interrumpirte, pero todavía estás en la diapositiva de clases de proposiciones categóricas. ¿La diapositiva? Sí, estás en la de clases de proposiciones categóricas. Todavía estás ahí. No. Ay, ¿qué pasó? Que yo ya avancé. ¿Ahí ya? Profe, yo no veo nada. No, señora. Voy a volver a compartir pantalla, ¿listo? Qué raro porque ya lo tengo. Sí, sí, señora. Mejor dicho. Bueno. ¿Confirman si está viendo mi pantalla?
Estamos viendo la pantalla así donde aparece la foto de... Ahí ya nos aparece razonamiento deductivo, sí señora. Ahí ya. Ajá. Bueno, gracias. Bueno, profe. Qué raro. Voy a dejar acá para no presentar entonces y estar ahí alerta. Listo, entonces en ese razonamiento deductivo siempre va a ir de lo general a lo particular. También se define que en el razonamiento deductivo, les recomiendo los micrófonos, por favor. En el razonamiento deductivo voy a hablar de una validez, ¿sí? Estoy hablando siempre de una validez, que lo que yo estoy afirmando ahí es una validez. Entonces hay que leer de todas formas muy bien ese argumento y concluir si es deductivo o es inductivo. ¿Qué pasa con el inductivo? Resulta que en el inductivo el razonamiento va de lo particular a lo general. Es decir, a partir de premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole, se establecen conclusiones para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. Entonces, por ejemplo, he observado el cuervo 1 y era de color negro. El cuervo 2 también era negro. El cuervo 3 también. Luego, todos los cuervos son negros. Ese es un razonamiento inductivo. Identifiqué mi observador y era de color negro. Bueno, acá viene un punto seguido, premisa 2. El cuervo número 2 también era negro. Punto, premisa 3 o conclusión. El cuervo 3 también, luego todos los cuervos son negros. Resulta que en este razonamiento inductivo hay que tener en cuenta que lo que yo estoy diciendo es una inducción o una probabilidad, ¿sí? Lo que yo estoy afirmando ahí, primero que debe ir de lo particular a lo general y segundo que eso es una inducción. Pueda que eso sea verdad, pueda que no. Entonces, para saber que sea razonamiento inductivo. Bueno. También en el razonamiento inductivo, en este razonamiento se generaliza para todos los elementos de un conjunto la propiedad observada en un número finito de casos. De ahí que la conclusión de un razonamiento inductivo solo pueda considerarse probable. Y de hecho, la información que obtenemos por medio de esa modalidad de razonamiento es siempre una información incierta y discutible. Entonces, lo que yo les decía, puede ser que eso sea verdad, como puede ser que no, en el inductivo. Mientras que en el deductivo sí se afirma que es una validez. Ejemplo, entonces tenemos el argumento. El estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones tienen niveles normales de azúcar. Las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Entonces, identificar las premisas. Premisa 1. El estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Premisa 2. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Conclusión, las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Entonces, dice, argumentación. El razonamiento utilizado es deductivo, ya que a partir de hechos conocidos, como es el nivel de azúcar en la sangre, se deduce la deficiencia de las funciones del páncreas y el estado de salud de la persona. Entonces, fíjense que primero hablan de algo general, de algo que ya se conoce, y luego hacen una deducción, pues que también es válida, ¿cierto? Y por eso es un razonamiento deductivo. Estamos hablando de una validez también acá. Bueno, en los B-Learning viene un taller, ¿sí? Entonces, en ese taller, argumento, todos los estudiantes de la UNAD hacen parte de la universidad más grande de Colombia. Actividad por desarrollar, identificar el cuantificador y la cualidad.
Simbolizar el cuantificador. Clasificar la proposición categórica según su clase. Universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Construye los tres tipos de proposiciones categóricas faltantes y establecer su estructura de acuerdo con la siguiente tabla. Entonces recordemos la tabla. Proposición, cuantificador, término sujeto, cualidad, cúpula, término predicado. Entonces vamos a desarrollar. Identificar el cuantificador y la cualidad. Entonces todos los estudiantes de la UNAD hacen parte de la universidad más grande de Colombia. Entonces todos hacen. Simbolizar el cuantificador. Entonces, ¿cómo nos quedaría ese ejercicio? Todos los estudiantes de la UNAD X, tal que X es la universidad más grande de Colombia. ¿Sí? Simbólicamente, para todo X que pertenece al de universal, X es la universidad más grande de Colombia. Listo. Ahora dice, clasificar la proposición categórica según su clase. Pues entonces dice, todos hacen, o sea, todo ese es P, ¿cierto? Entonces es un universal afirmativo. Ahora dice, construyan las faltantes, las tres faltantes. Entonces, como ya tengo universal afirmativo, me hace falta universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Entonces, con la misma proposición. Entonces, desarrollamos las tres faltantes. Buenas tardes. Universal negativa. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, una pregunta, ¿este B-Learning a qué sesión pertenece? Sesión 2. ¿Y es de introducción a licenciatura en lenguas extranjeras? No, es de pensamiento lógico y matemático. Vale, profe, gracias. Ok. ¿Cuáles son las proposiciones faltantes? Entonces tenemos universal negativa, ¿sí? Todos los estudiantes de la UNAD no hacen parte de la universidad más grande de Colombia. Particular afirmativo, algunos estudiantes hacen parte de la universidad más grande de Colombia. Y particular negativo, algunos no hacen parte. Algunos estudiantes de la UNAD no hacen parte de la universidad más grande de Colombia. Listo, establecer su estructura, entonces con la misma proposición. Todos los estudiantes de la UNAD hacen parte de la universidad más grande de Colombia. Listo. Luego dice, a partir de los siguientes razonamientos desarrollar. Bueno, ahorita revisamos las preguntas. Razonamiento 1. Las matemáticas configuran actitudes y valores en los estudiantes, pues garantizan una solidez en sus fundamentos, seguridad en los procedimientos y confianza en los resultados obtenidos. Es decir, que al estudiar pensamiento lógico-matemático, lograré desarrollar habilidades que me permitan solidar mis fundamentos matemáticos. Identificar las premisas y la conclusión. Las matemáticas configuran actitudes y valores en los estudiantes, pues garantizan una solidez en sus fundamentos. Premisa 2. Seguridad en los procedimientos y confianza en los resultados obtenidos. Y conclusión. ¿Otra vez se fue el audio? No puede ser. No, profe. No, gracias. Y la conclusión, gracias. Al estudiar pensamiento lógico y matemático, lograré desarrollar habilidades que me permitan solidar mis fundamentos matemáticos. Listo. Ya se tienen las premisas y la conclusión. Dice, identifique si el razonamiento es deductivo o inductivo. Es un deductivo, ya que va de lo general a lo particular. ¿Y por qué? Porque primero hablan como tal de las matemáticas, ¿cierto? Que las matemáticas configuran esas actitudes y valores en los estudiantes y luego hablan del curso pensamiento lógico y matemático. Entonces viene de lo general a lo particular. Por eso es un razonamiento deductivo. Bien, vamos con ejemplos del ejercicio 1. Entonces, en esos ejemplos, ahora sí, ¿cómo viene dada la guía de actividades? Resulta que en el ejercicio 1 viene dado, toca completar de tal manera que el argumento que yo digo acá sea verdadero, ¿sí? Entonces, ¿cómo se completa? Con la palabra todos, algunos o ninguno, ¿sí? Siempre se va a trabajar de esa forma.
O yo coloco todos, o coloco ninguno, o coloco algunos. Entonces, países son de América del Sur, entonces hay que revisar si todos son de allá, algunos o ninguno. Entonces, algunos, ¿cierto? Algunos países son de América del Sur para que eso me quede verdadero. Dice, toro vuela. ¿Será que todo, alguno o ningunos? Por supuesto, ningún toro vuela. Por eso se coloca ninguno. Listo. Luego la simbología. Entonces, para algunos países son de América del Sur, ¿cómo nos queda? Cuando yo trabajo, el universal, recordemos que es compara todo. Y el algunos es con existe, con el existencial. Entonces, como dice algunos, entonces existe algún país X tal que X es de América del Sur. Existe un X que pertenece al universal tal que X es de América del Sur. Ningún toro vuela, entonces ese es universal, toca para todo. Todos los toros X, tal que X, no vuela. Para todo X que pertenece al universal, X no vuela. Tipo de cuantificador, entonces, si tenemos algunos son, ¿cierto? Entonces, eso es un existencial y le podemos colocar ahí que es un afirmativo, existencial afirmativo. Y si tengo ninguno vuela, entonces es un universal negativo, ¿sí? Que las tablitas también no lo dan. Entonces, importante, primero saber completar acá con la palabra correcta, que sea todo, alguno o ninguno. Luego, definir la simbología, que si es todo o ninguno, es con el para todo. Y si es con algunos, es con el existe. Y luego la clasificación, lo mismo. Si es para algunos, es un existencial. Si es todos o ninguno, es un universal. Pues si estoy negando, es negativo. Si estoy afirmando, todo ese es afirmativo. Ese es el ejercicio 1. Ahora, para el ejercicio 2, nos dan un argumento. Algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático son de primer semestre. Aquí ya no lo dan completo, ¿cierto? Identificar el cuantificador y la cualidad. Entonces, ¿cuál es nuestro cuantificador? El que está de primeras, por lo general viene dado ahí, ¿cierto? Algunos, todos o ninguno, algunos. Entonces dice, pensamiento lógico y matemático son. Bueno, entonces esa es la cualidad, son. Si acá dice no son, yo debo colocar en la cualidad no son, ¿listo? Pero acá dice, acá es afirmativo, entonces son. Listo, clasificación de la proposición categórica. Bueno, pues este argumento viene dado de la forma algunos son. Entonces yo voy a la tablita y busco algunos son, y eso es un particular afirmativo, ¿sí? Ahora le dice, construya los tres faltantes. Entonces ya tengo particular afirmativo. ¿Quién me falta? Me falta particular negativo, universal afirmativo y universal negativo, ¿cierto? Eso es lo que me falta construir. Entonces, aquí está la tabla, miren lo que yo les decía. Ya tengo el particular afirmativo, ¿cierto? Es este. ¿Quién me falta? Me falta este y este. Los otros tres. Listo. Entonces revisamos. Universal afirmativo. Además, que ya lo sabemos, sobre todo es P. Entonces coloco con el mismo argumento. Todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático son de primer semestre. Todos son. Universal negativo. Bueno, si usted lo quiere colocar con ninguno de los estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático es de primer semestre. Bien. Si lo quiere colocar, todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático no son de primer semestre. Bien. ¿Listo? Particular negativo. Ya tengo particular afirmativo. Algunos son. Entonces, particular negativo es algunos no son. Algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático no son de primer semestre. Y listo, ya completé los tres faltantes. Vuelvo y repito, se pueden guiar por este cuadrito, ¿sí? El que tengo son
4. Profe, se fue el Hola. audio. Para el ejercicio 3, resulta que nos dan dos. Listo. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Aló? Sí, señora, ya se escucha mejor. Gracias. Voy a subir por acá más el volumen, a ver, no sé qué. Entonces, íbamos en el ejercicio 3 que nos pide la guía de actividades. Entonces, la multiplicación P y la proposición Q. ¿Me confirman si ahí me escuchan mejor? No, profe, el audio se va. ¿Alguien que puede? El audio se va, profe. ¿Se va? Qué raro. Por momentos entrecortado y en momentos en que no se escucha. No puede ser. Ahí me confirman si me escuchan mejor. Sí, profe, se escucha mejor. Vamos a terminarlo ahí entonces. Bueno, para el ejercicio de exposiciones, ¿sí? Nos dice, entonces, en el cuadrito, no es la posición, como les había dicho anteriormente, el identificador, pues va a ir, si es todo, ninguno o algunos, ¿cierto? Todos los médicos son especialistas, entonces, cuantificados, término sujeto, médicos, cualidad o cúpula, no son, y término predicado, especialistas. Listo. Le dicen que clasifique esas dos proposiciones. Entonces, ustedes nuevamente pueden ir a revisar lo que vimos anteriormente, ¿sí? Para saber si eso es universal o particular. Con este mismo cuadro se puede hacer, ¿sí? Si dice todo es SP, ningún S es P, algún S es P, algún S no es P, con este mismo cuadro lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? Como dice todos son, eso es una universal afirmativa de clase A, ¿sí? La otra dice algunos no son. Entonces, es una particular negativa de tipo de clase O. Listo. ¿Qué le pide el ejercicio? Que seleccione la respuesta que le dio. Entonces, si acá me dio A y O, pues yo voy y selecciono de A hasta O, ¿cierto? Y trazo una línea. ¿Y cómo se clasifica? Pues acá esta línea me dice que se clasifican las proposiciones P y Q como contradictorias. Ah, bueno, que a mí me dio de A hasta E. También, entonces se clasifican como contrarias. De E hasta O, subalternas, ¿sí? Y así sucesivamente. Depende por dónde pueda trazar esa línea. No es más para el ejercicio 3. Y para el ejercicio 4,
Profe, qué pena molestarlo, nos comparte pantalla. Otra vez. No sé qué está fallando porque yo tengo acá buen internet. Listo, gracias. ¿Me confirma si están viendo mi pantalla? Sí, profe, Sí, ya se ve la señora. pantalla. Gracias. Para el ejercicio 3, entonces, nos daban dos proposiciones categóricas, ¿cierto? P y Q. Lo primero que deben hacer es completar la estructura. Entonces, para la proposición P y para la proposición Q. Cuantificador todos, quienes, los médicos, son especialistas. Para la proposición Q, algunos médicos no son, en cualidad popular, no son, y término predicado, especialistas. Ahora dice, así que la diga proposición. Tipo A, universal afirmativa. Algunos no son, quiere decir que es tipo O y es una particular negativa. Igual lo que yo les digo, ahí la guía les trae muy claro. Solamente hay que relacionar cuando todos son, algunos no son, algunos son, ninguno es, ¿sí? Relacionar para sacar ese tipo de proposición y cómo se clasifica. Ahora le dicen que en el esquema seleccione la respuesta. Bueno, pues como nuestro ejercicio nos dio que para P era A y para Q era O, entonces seleccionamos de A hasta O, ¿sí? O lo que yo les decía, si ustedes quieren pueden encerrar la A, encerrar la O y trazar la línea. Eso ya es creatividad de cada uno. Y aquí se concluye. Entonces hay que concluir este esquema y decir que las proposiciones P y Q se clasifican como contradictorias en este caso. También se pueden clicar dependiendo, ¿sí? Si es de A hasta E contrarias, de E hasta O subalternas, de I hasta O subcontrarias. La respuesta es D. Bien. Ahora, para el ejercicio resulta que es así una conclusión y decir si el razonamiento es deductivo o es inductivo y por qué. Entonces, recordemos cuándo es deductivo y cuándo es inductivo, ¿cierto? Que el deductivo va de lo general a lo particular, que es una validez, y que el inductivo va de lo particular a lo general y es una inducción, una probabilidad. Entonces el argumento dice, hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali. Juan debe asistir hoy a una clase tipo B-Learning en la sede de la UNAD de Cali, razón por la cual Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. Premisas y la conclusión. Premisa 1. Hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali. Premisa 2. Juan debe asistir hoy a una clase tipo B-Learning en la sede de la UNAD de Cali. Conclusión, Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. Listo. Ahora le dicen, ¿será que es deductivo o es inductivo? De lo general a lo particular, de lo particular a lo general. Resulta que es inductivo. ¿Sí? Hay que justificar por qué. Entonces decimos, el argumento es de tipo inductivo, ya que parte de una tendencia de lluvias durante un periodo de tiempo para inducir un comportamiento que es usar chaqueta y paraguas
además hay incertidumbre de que ese día llueva o no. Entonces, primero porque el razonamiento va de lo particular, ¿cierto? Y concluye lo general. Y segundo, porque eso es una inducción. Si todos los días llovió, pero hoy no sabemos si llueve o no. Entonces, es inductivo. Listo. Acá le dicen que el ejercicio 4 identifique las premisas y la conclusión, diga si es deductivo o inductivo y argumente con sus palabras esa respuesta. Luego de hacer todos los ejercicios, de subirlos al foro, como les decía, hasta el 25 de marzo para que tengan las correcciones de los tutores, entonces hay que compilar un trabajo final y hay que tener en cuenta que en el foro deben estar el desarrollo de los 4 ejercicios, ¿cierto? Hacer un trabajo final nombrado de la siguiente manera. Entonces, código, tarea 2, un ejemplo, ¿no? Sofía Rodríguez. ¿Qué debe tener ese trabajo final? Debe tener una portada, una introducción al trabajo que va a entregar, no una introducción al curso. Debe tener unos objetivos. Profe, no se le escucha. Aló, aló, ahora sí, ¿cierto? Sí, señora, ya se le escucha. Gracias. Trabajo final, entonces, que lleve portada, introducción, objetivos, desarrollo de los 4 ejercicios, conclusiones y referencias bibliográficas en normas APA. Ese trabajo, subirlo al entorno de evaluación, como lo indica la guía de actividades. Ustedes ya saben que cualquier inquietud, cualquier duda, siempre cuentan con los tutores ahí en el grupo de Skype, en el Skype personal, y pues aparte de eso, el correo del curso también es muy importante para que ustedes pregunten. Listo. Preguntas antes de colocar el link de la asistencia. No hay preguntas de nadie. Alguien que tenga alguna inquietud de la tarea 2, alguna pregunta. Recuerden que para poderles subir asistencia de los ustedes deben estar inscritos. Deben tener allí la inscripción sea una sola vez. No es necesario volver a cada reunión. Si el internet está como malo esta tarde. Entonces ya les paso el link de la asistencia para que por favor la registren. Recuerden la asistencia únicamente a esta hora, ¿listo? Listo, profe. Deme un segundo. Profe, porque una pregunta. Cuéntame. En el ejercicio 4, donde nos dice identificar las premisas, cada premisa está dividida en el texto por un punto, ¿verdad? Sí, por lo general vienen dadas con el punto seguido. Ah, vale, profe, muchas gracias. Viene dada. ¿Listo? Profe, una Alguien pregunta. que tenga otro, igual, señora. Lo que pasa es que quisiera saber si esto tiene grabación porque ingresé un poquito tarde. Cuéntame. Quisiera saber si hay grabación de este e-learning. Es que ingresé un poco tarde porque aquí el internet también estuvo muy malo. Sí se está grabando, entonces ahorita tan pronto finalice, yo les regalo la grabación a sus correos. Siempre les envío las grabaciones a sus correos institucionales. Muchas gracias. Listo.
En el chat acabo de dejar el registro de asistencia para que por favor se registre. Listo, por favor, todos se registran. Voy a detener ya la grabación.